Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y hoy hablaremos sobre un tema que está en boga: Ley de Inspección y Vigilancia y Autonomía Universitaria, el impacto que eso tiene. Tenemos un par de invitados para hablar sobre este tema, miremos quiénes son. Luis Fernando Restrepo Aramburo, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración Pública de la Universidad de Minnesota, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Francisco Cortés Rodas, filósofo y magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Filosofía de la Universidad Konstanz, Alemania, actual director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Ley 30 de 1992, artículo 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de su suprema inspección y vigilancia de la educación superior. Digamos que este es el artículo 3 que denota y habla o hace referencia a lo que significa la autonomía. No obstante, este tema mantiene en vilo en este momento al país frente a la decisión de generar lo que se podría llamar o se llama una superintendencia de educación. Para hablar sobre este tema tenemos un par de invitados, los acabamos de conocer. Muchas gracias, profesor Luis Fernando Restrepo Aramburo, por estar con nosotros, y al profesor Francisco Cortés, a quien les voy a hacer la primera pregunta. En el contexto de la universidad, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de ese concepto autonomía? Hombre, te pongo un ejemplito. Cuando yo estudié Derecho en los 70s, el Ministerio de Educación Nacional decidía qué materias debía dictar la universidad que quería otorgar el título de abogado. Si no era ese pensum, no había salvación. ¿Sí? La autonomía universitaria supone que el gobierno no tiene que decir cuál es el contenido de los programas de las universidades. La universidad debe decidir por sí sola qué enseña, qué investiga, qué lleva a extender a la sociedad a través de la extensión. Esa es función de la universidad, no de un inspector de policía ni del Ministerio de Educación. ¿Sí? Amarramos a esa noción básicamente académica de que el príncipe no decide el conocimiento. ¿Sí? Se le añadió a partir del 91 un complemento esencial que hace posible que la universidad en alguna medida sea libre en la adopción de sus decisiones: la autonomía administrativa y la capacidad de apropiar bienes jurídicamente. ¿Sí? Eso le da la posibilidad de vivir de sus propios medios o de lo que la ley, básicamente la ley 30, establece como aporte del presupuesto nacional a las IES. ¿Sí? ¿Por qué ese concepto de autonomía no lo podría extender a otro tipo de instituciones? ¿Por qué es diferente con la universidad, profesor Francisco? No, el concepto de autonomía universitaria es específico de las universidades. Las universidades son las únicas instituciones del Estado que gozan de autonomía. Y eso tiene que ver con el concepto mismo y con la formación de ese concepto y de la práctica que va relacionada con él a lo largo de la historia de la formación de las universidades modernas. Es un concepto de la modernidad, es un concepto que
fue desarrollado básicamente por los grandes teóricos de la Ilustración, Kant, Humboldt, Schleiermacher, ¿sí? Y tiene ese sentido, es decir, la autonomía se funda, como lo decía el doctor Restrepo, se funda en la idea de la garantía de la libertad de cátedra y de la libertad de pensamiento en la universidad. El Estado, por eso las únicas instituciones que pueden ser autónomas son las universidades, porque el Estado va a financiar a esas instituciones para que desarrollen el gran proyecto de educación universitaria, y para eso tiene que garantizarles su autonomía, que fundamentalmente es libertad de pensamiento y libertad de cátedra. Luego de ahí derivan pues los otros elementos que hacen posible la autonomía, básicamente el elemento material de las condiciones financieras para que se pueda dar esa autonomía. Pero esa digamos, autonomía, discúlpenme, ¿tiene restricciones? ¿Debe tener restricciones? ¿Son suficientes las que tienen? ¿O cómo se evalúa, digamos, ese concepto? A ver, el problema grande para el gobierno es, que la universidad es por sí la institución que se enfrenta a la frontera del conocimiento. ¿Sí? Y esa actividad requiere unas condiciones que no se dan en otra parte. ¿Sí? Sobre todo, plantea una serie de problemas que no se definen como define el poder los problemas. ¿Sí? Hombre, ¿qué debemos investigar en medicina? No es un asunto para debatir en la asamblea departamental o en el consejo municipal, porque es que ¿qué voy a investigar yo ya? No es una cuestión que decide un funcionario, obedece al trabajo que viene detrás y a las direcciones a las que ese trabajo permite plantear preguntas. ¿Sí? Entonces, la función del Estado de normalizar, que básicamente para eso se legisla, para normalizar comportamientos, aquí no funciona. Recuerdo siendo decano de Derecho en los años 80, la Universidad Nacional citó a todas las facultades de Derecho del país a un encuentro en Bogotá sobre investigación jurídica, con la pretensión de que desde el ministerio se estableciera que la metodología propia y única para la investigación jurídica era la investigación-participación. Hombre, el trabajo de la investigación no se hace así. Usted no le dice por decreto a los investigadores cuál es la metodología que tienen que aplicar. ¿Sí? Es que el derecho tiene límites. ¿Sí? Y el campo del conocimiento, enfrentar, cuestionar el conocimiento, producir conocimiento, tiene una dinámica, ¿sí?, a la que el legislador llega tarde. ¿Sí? Son asuntos que no puede manejar el legislador porque le ocurren al legislador. ¿Sí? Perfecto. Pero de todas maneras ahí implícito una preocupación que tiene que ver con los riesgos y las limitaciones y obviamente pues las restricciones posibles para evitar ese riesgo. ¿Qué se podría decir frente a eso cuando se abusa, digamos, de esa autonomía? Es que la autonomía no puede concebirse como absoluta. Pues la autonomía individual tampoco es absoluta. ¿Sí? Yo soy libre y autónomo, pero yo soy libre hasta el punto en el que afecto la libertad de los otros. El concepto de autonomía para una institución universitaria tiene esa misma característica. Las universidades no pueden pretender, a partir de la idea de la autonomía, que esa idea sea absoluta y por lo tanto derivar de ahí que no puede haber ningún tipo de intervención sobre la universidad. Eso es una concepción completamente errada del concepto de autonomía. La autonomía supone el concepto de responsabilidad, y la responsabilidad para la universidad supone realizar
los objetivos de la universidad, los objetivos de investigación, los objetivos de formación, los objetivos culturales, los objetivos científicos, todos esos fines de la universidad, que los hace a partir de su autonomía, ¿sí?, están relacionados con la idea de la responsabilidad que tiene la universidad para cumplir con esos fines. Entonces la autonomía universitaria tiene límites, no puede demandarse la idea de la extraterritorialidad de la universidad a partir del concepto de autonomía, ni que el Estado no intervenga en la universidad. El Estado tiene que intervenir en la universidad para garantizar la autonomía primero financieramente, pero es que el concepto de autonomía tal y como lo desarrolla o como se desarrolla a partir de la Constitución del artículo 69 y de la Ley 30 de los artículos citados, ese concepto de autonomía supone que la universidad puede darse sus propias normas, nombrar sus propios funcionarios, administrar sus propios recursos, pero todo eso debe estar sometido a inspección y vigilancia por parte de los distintos organismos del Estado, por la Procuraduría, por la Contraloría, por Colciencias, por el Ministerio de Educación. Eso es un asunto normal y eso no quiere decir que se esté limitando la autonomía. Yo quisiera intervenir porque es que me parece extraño que estemos hablando de limitaciones porque lo que tenemos de historia de autonomía universitaria lo que nos muestra es que hemos sido muy timoratos, muy temerosos a la hora de hacer nuestras propias cosas, ¿sí? En la Universidad de Antioquia, en general yo diría, en todas las universidades públicas de este país, ¿sí?, se sentía la necesidad de poder contratar de una manera especial. ¿Sí? Llegó la autonomía contractual con la Constitución del 91 y todas las universidades públicas sacaron estatutos de contratación en los que se copiaba la ley de contratación del Ejecutivo. ¿Sí? Ninguna ha querido salir de ahí. ¿Sí? Hombre, autonomía, sí. Bueno, okay. El miedo a la libertad nos ha dominado hasta ahora, desde el 91, que la Constitución nos consagró la autonomía. Bueno, se han planteado las primeras ideas acerca de este concepto de autonomía. En el próximo corte miraremos hasta qué punto la autonomía universitaria, cuando se extiende a todo tipo de universidades o instituciones de educación superior, tiene, digamos, de alguna manera la misma referencia y es mirada de igual forma precisamente frente a lo que significan los riesgos de una mala comprensión de lo que esto significa. Ya volvemos. El artículo 69 de la Constitución Política de 1991 dice: se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Estamos hablando del impacto que tiene la Ley de Inspección y Vigilancia en la autonomía universitaria. Y dejamos en el espacio anterior una pregunta que tiene que ver hasta qué punto, expandir esa autonomía a todo tipo de institución universitaria no genera un riesgo precisamente por la falta de control que algunas de ellas en un momento determinado evaden. Profesor Francisco Cortés. El artículo es muy claro. La autonomía la tienen las universidades. Entonces, si vamos a hablar de las universidades públicas o privadas, ellas, digamos, ellas tienen su fundamento, pues, de organización a partir de ese artículo y de la Ley 30 de 1992 y de los estatutos y normas que cada universidad haga para su autorregulación. Otras instituciones no son universidades, otras instituciones no son universidades, o sea, lo que se
muchas de aquellas que se denominan como universidades de garaje, esas no tienen el estatus de universidades, entiendo yo, por lo tanto no pueden reclamar el concepto de autonomía y por lo tanto a partir de ese concepto no puede estar organizada esa universidad. Pues, no, pero ese concepto ha sido extendido a las CIES, a otras CIES. Sí, pero entonces ahí hay un problema pues muy complicado porque pues, o sea, eso sale de la Constitución y de la Ley 30, entonces ¿cómo? Pero es que es el mismo problema que hemos, no sé si en parte culturalmente creado por en este país santanderista. ¿Sí? Las IES no universitarias, desde la Ley 30, lo que han hecho es apuntar hacia allá. Aquí nadie se resigna a ser un tecnológico. No, yo tengo que ser universidad. ¿Sí? El Politécnico tiene que ser universidad. Todo el mundo tiene que ser universidad. ¿Sí? Eso no tiene sentido. No todos tenemos que ser doctores. Es que traemos un lastre que no hemos digerido todavía muy bien. ¿Sí? Si usted no va a enfrentar la frontera del conocimiento, sino que va a entrenar técnicos y tecnólogos, usted no necesita autonomía ninguna. ¿Sí? Porque es que ni siquiera va a decidir el contenido de sus planes de estudio. Si yo voy a preparar un técnico en electrónica, basta el tiempo en que lo preparo para definir cuál es el contenido del programa. ¿Sí? Punto. No hay nada más que discutir. Ahora, el problema grande se crea cuando el gobierno admite que concurran a la prestación del servicio público entes privados y no impone y vigila que se cumplan unas condiciones mínimas. Entonces, las universidades públicas no pueden hacer otra cosa que reinvertir en educación cada centavo que reciben. Están hechas para eso, deben hacer eso y lo hacen bien. ¿Sí? Pero cuando usted admite que capital privado entre a la prestación del servicio, usted admite que hay agentes de la prestación del servicio que están buscando el lucro. Porque ningún inversionista privado invierte un peso para recoger un peso. Nadie compra naranjas para vender naranjas. Bueno, yo quiero retomar esta discusión alrededor de la pregunta anterior y su respuesta. Una cosa es lo que dice la Constitución, pero la Ley 30 lo que hace es, de alguna manera, ampliar ese espectro, y por eso es allí donde aparecen otro tipo de instituciones que, como algunas llamadas de garaje, ¿cierto?, amparadas en la autonomía, nos obligan a hacer una pregunta, y esta es, ¿hasta qué punto, digamos, ese hecho de la autonomía lo que hace es promover el lucro privado de instituciones de educación superior? Precisamente cuando tienen supuestamente la autonomía. No, pero es que yo creo que hay que ir como a ciertos casos concretos, que son los casos del escándalo que hay y los que han determinado que el gobierno haya reaccionado sacando esta ley sobre inspección y vigilancia. La Universidad de San Martín es una universidad, pues digamos en términos formales, ¿sí? Es una universidad privada, es una universidad que, como decía el doctor Restrepo, es una universidad que su orientación básica tiene que ver con el lucro, y es una universidad en la que se ha aprovechado las posibilidades que les ha dado el Estado para funcionar como universidades para no solamente obtener el lucro, sino hacerle trampa a los alumnos con el fin de crear y enriquecerse de una manera desproporcionada, como hemos visto pues en todo este problema y en este escándalo. Entonces, son ese tipo de situaciones, digamos, que son absolutamente anormales, ¿sí? Porque pues claro que las universidades privadas, es decir, las universidades privadas no son así, aunque su naturaleza pues como universidades privadas esté condicionada por la ganancia, pero son ciertas universidades las que se han pervertido en el uso y en la tarea que tienen que realizar y por lo tanto han creado esta situación tan problemática, especialmente para los estudiantes. Y la situación no se va a quedar en la San Martín.
Ya explotó la burbuja de la San Martín, pero hay otras burbujas ahí. Sí. Es que uno no puede impunemente poner como prioridad en el desarrollo del sector universitario el aumento de cupos y cerrar los ojos mientras aumentan los cupos, ¿sí? Y después abrirlos y decir, hombre, qué desorden hay en el sector. ¿Sí? ¿Qué esperaba usted? Tiene que haber desorden. Y si usted abre la puerta para que en la actividad del servicio público participen los particulares, usted puede prever, porque esa es la racionalidad del sistema, que se va a intentar invertir lo mínimo para sacar lo máximo. Es que es la racionalidad con la que funciona el sector privado y en esos términos concurre a la prestación de los servicios públicos. Si concurrir a la prestación de los servicios públicos no genera por sí legalmente una ganancia apropiable, como sí lo hicieron en el sector salud al reglamentar las EPS, que permitieron que los dueños de las EPS embolsillaran la plata de la salud en vez de reinvertirla en salud, ¿sí? Como para el sector educativo no armaron la misma trampa en la ley, simplemente bastó que la inspección y vigilancia insuficiente y no ejercida para que crecieran los cupos, ahora no es la que viene a pagar el pato. Hombre, falló la inspección y vigilancia, por eso está la San Martín en la situación en la que está. Por eso hay otras universidades que van a mostrar rápido que están en la misma o en similar situación, porque es que están obedeciendo a la misma circunstancia y al mismo periodo histórico de desarrollo del cubrimiento de la educación superior por ese sistema por el que optó el gobierno. Ahora tiene que retomar todas esas instituciones y meterlas en cintura. ¿Sí? Pero eso es corregir lo que dejó de hacer durante los últimos 20 años. Pero entonces se podría decir que en última instancia este tipo de situaciones lo que hace es lesionar la autonomía universitaria en su, digamos, en su definición, porque como lo decía el profesor Restrepo, no es un asunto de la autonomía, sino un asunto del control o de la vigilancia. ¿Cuál es su percepción frente a eso, profesor Cortés? Yo creo que no es una lesión a la autonomía, lo que pasa es que hay una utilización perversa de las posibilidades normativas que ha creado el Estado para que haya educación privada. O sea, indudablemente la educación privada está movida, lo decíamos hace un rato, por esos intereses económicos de los propietarios de las universidades, pero entre las universidades privadas hay universidades muy buenas, ¿sí? Que además las universidades privadas en el país son universidades sin ánimo de lucro, o sea, son universidades que tienen que invertir en la educación. Y en el país hay una serie de universidades privadas muy buenas que están cumpliendo de una manera adecuada la tarea y el fin con las que surgieron y que les dio el Estado. Ahora, dentro de las universidades privadas, así como también dentro de algunas públicas, ha pasado también historias muy complicadas, pero dentro de las universidades privadas está el caso de esta Universidad de la San Martín y están los otros casos que seguramente van a aparecer dentro de muy poco. Y entonces allí se ha dado pues una total perversión del propósito para el cual ellas fueron construidas. O sea, y sucede exactamente lo que estaba señalando el doctor Restrepo, es decir, las EPS, en vez de cumplir la función fundamental de la salud, lo que han servido es para enriquecer a unos pocos. Allí, unos pocos también se han enriquecido desarrollando la tarea de la educación. Bueno, lo cierto es que más allá de la discusión que está planteada, ya la ley 1740-2014 está en marcha y eso implica una suerte de restricciones. Sobre ese tema miraremos y hablaremos después del siguiente corte.
Ley de Inspección y Vigilancia y la Autonomía Universitaria, el tema que estamos tratando hoy en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Recientemente, el grupo de las 10 de las más prestigiosas universidades del país hizo un llamado acerca de su oposición rotunda a lo que significa la Ley 1740-2014. Uno de los numerales en donde hay, digamos, una coincidencia de rechazo es el que dice el numeral 5, artículo 2, construcción de planes de seguimiento con indicadores de gestión de IES en temas de calidad, es decir, la supervisión de este tipo, digamos, de avances o desarrollos en las universidades. ¿Hasta qué punto esta ley de inspección y vigilancia lo que va a hacer es precisamente ir debilitando la autonomía universitaria? Profesor Francisco Cortés, usted que hacía alusión a que definitivamente de todas maneras la autonomía tiene restricciones. ¿Coincide usted, digamos, en que debe existir una ley de este tipo? La autonomía tiene que tener restricciones en la universidad y eso está planteado en la Ley 30 de 1992. Los artículos 33, 34, 35 y otros que no recuerdo ahora definen o establecen las formas de la inspección y vigilancia. Es decir, eso ya está allí formulado y a partir de eso se ha desarrollado ese asunto de la inspección y vigilancia como había sido planteado en esta ley. Lo que sucede en la Ley 30, ¿no? Lo que sucede con esta nueva ley es que, que surge de una emergencia que es la situación de crisis de la Universidad de San Martín, y entonces el Ministerio de Educación y el gobierno en general, pues entonces proponen esta nueva ley de inspección y vigilancia que tiene varios problemas porque esa ley va más allá de lo que está planteado en la Ley 30 de 1992. Ahí ya hay un problema que seguramente llevará llevará a la posibilidad de que se plantee la inconstitucionalidad de esa ley, o por lo menos de algunos artículos de esa ley. Es decir, para mí no era necesario, para las universidades públicas o para las grandes universidades del país, no es necesario un desarrollo de la idea de inspección y vigilancia que ya está en la Ley 30 de 1992. Esto que era para una serie de instituciones, pues debería haberse construido para resolver ese problema, no como ley, lógicamente, pero para las otras universidades esto constituye estos planteamientos que están aquí en esta nueva ley, hay una extralimitación de la idea de inspección y vigilancia que efectivamente va a afectar la autonomía de las universidades. Sí. Yo quisiera señalar una cosita, es que cuando uno tiene en un país como Colombia regulado el sector público y el sector privado de manera distinta, ¿sí? Y el sector público únicamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido, mientras que el particular tiene prohibido exclusivamente aquello que expresamente la ley señala como tal. Entonces, si los pones a concurrir a una misma actividad, concurren desde ámbitos normativos distintos, ¿sí? La inspección y vigilancia no se la inventó esta ley, la inspección y vigilancia de la educación en el país se le asigna la Constitución del 91, la autonomía a las universidades, la inspección y vigilancia al gobierno, ¿sí? No es nuevo, no aparece con esta ley, se venía ejerciendo desde siempre, el gobierno no ha dejado de meter las narices en qué se gasta la universidad, cómo se lo gasta, a quién contrata, eso ha estado ahí, se ha controlado, las universidades públicas rinden cuentas periódicamente. Sí. Lo que no reguló el gobierno debidamente era cómo los particulares concurrían a la prestación de este servicio público. Y ahora pretende por ley
remediar ese problema, con un inconveniente, que si usted saca aquí la ley de vigilancia e inspección del sector, entonces está metiendo a las públicas en el mismo paquete que los privados, ¿sí? Cuando las públicas no tenían siquiera la posibilidad, de las prácticas privadas que dieron lugar a que esta ley naciera, ¿sí? Entonces, el problema está en falta de norma anterior, en falta de vigilancia y control que lo podían hacer, y no se resuelve restringiendo la autonomía universitaria de quienes la han manejado bien. Bueno, ¿y cómo se explica entonces que las instituciones universitarias en este momento tengan que verse sometidas a una ley como esta, ya digamos determinada, sin previamente haber advertido lo que podía pasar? ¿Cómo se explica que pase eso, que apenas estemos evaluando un asunto que a la luz de lo que les estoy escuchando es nocivo? ¿Cómo se explica eso? Hombre, qué pena, yo quisiera dar, para mí es una impresión muy personal. La universidad se creyó demasiado el cuento de la Torre de Marfil y se encerró en ella. Sí. Que yo recuerde, desde que yo entré a la administración en la universidad por los años 70, estamos diciendo, la universidad pública no se puede dar el lujo de estar en este país y no tener un lobista en el Congreso que esté pendiente de avisarle, vea el proyecto de ley que los afecta. No. Nos tienes en cuidado. Las leyes que nos afectan nos llegan ya sancionadas por el gobierno. Y, que la ley que... Sí. Hombre, las universidades tienen que ser conscientes de en qué medio normativo e institucional se están moviendo, ¿sí? Y las universidades públicas están pecando desde mucho tiempo atrás por no estar pendientes de las posibilidades normativas que las afectan, ¿sí? Hay que hacer seguimiento de las normas y hay que hacer seguimiento del ministerio del ramo. Mientras eso no se haga, vamos a seguir llegando de forma reactiva a enfrentar normas que no nos parecen, porque primero nunca nos llaman a organizar los proyectos de ley, y segundo, siempre nos coge de sorpresa la aprobación de la norma, porque no estamos pendientes de esa actividad, ¿sí? Pero bueno, entonces en esta instancia, más allá de un programa de esta naturaleza, una discusión como la que estamos sosteniendo, ¿qué puede hacer? Es decir, ¿cuál es el papel de la universidad frente a una situación como la que está pasando en este momento? No, yo creo que la universidad tiene que reclamar y hacer el lobby frente al ministerio, frente al parlamento, porque esa ley 1740 restringe la autonomía de las universidades, porque esa ley pues tiene una serie de problemas, porque va a ser posible una intervención en las universidades públicas que no es necesaria que se dé. Esa intervención es necesaria que se dé en esas instituciones en donde han pasado este tipo de cosas, pero las universidades públicas a lo largo de la historia de los últimos 20, 25 años, es decir, después de la ley 30 del 92, han funcionado de una manera adecuada, salvo 2 o 3 casos pues, en los que ha habido algunos problemas con el manejo de las finanzas, como pues, en una época sucedió en la Universidad del Valle, o también como sucedió en la Universidad del Atlántico, especialmente con el manejo de los puntos salariales, que fueron usados de una manera desproporcionada, y que eso también fue resultado de una no adecuada control interno por parte de las universidades e intervención por parte del Estado. Entonces, bueno. Es que, fíjate,
Dentro de este marco, las universidades, sobre todo las universidades públicas grandes, ¿sí?, están enfrentadas a un horizonte normativo que es completamente distinto. ¿Sí? La Nacional, la de Antioquia, la del Valle, la UIS, tienen que estar pensando hoy en cómo desarrollamos este modelo de universidad de investigación en el que nos metimos desde los 90s y que necesita que se le dé un empujón, porque es que ya se creó, ya se reguló, ya empezaron los sistemas de investigación de las universidades a crecer, ¿sí? Y llegamos a un punto donde estamos en un absurdo y en una paradoja. Usted no puede pretender tener universidades de investigación con investigadores de $15,000 al mes. Qué pena, no se puede, es un Frankenstein vergonzoso. Sí. La universidad, esas universidades, las universidades públicas grandes que hicieron la tarea, están ahora enfrentadas a un horizonte completamente distinto al que tienen el resto de las universidades del país. Y que el gobierno, después de haber fallado en la inspección y vigilancia y haber permitido que las cosas llegaran hasta donde llegaron, porque no se habría llegado hasta allá con la inspección y vigilancia debida, que la podían hacer sin la nueva ley. Ahora, pretende corregir eso sometiendo a todas las universidades a una ley que está resolviendo un problema que las públicas no tienen. Ese no es el problema de las universidades públicas. Esa ley no sirve para resolver nada de las universidades públicas, pero sí atraviesa todos los palos que se pueda en el desarrollo de la universidad de investigación. Bueno, creo que está, como habíamos anunciado, planteada la discusión acerca de hasta qué punto esta ley 1740 lo que está haciendo es lesionar la autonomía universitaria. En el último segmento trataremos de hablar de la politización que seguramente decisiones de esta naturaleza pueden generar en la universidad, del gobierno universitario, y hasta qué punto esta intención de controlar universidades, las llamadas de garaje, termina por afectar incluso universidades de gran valía y de gran reconocimiento como las universidades públicas. Volvemos enseguida. Estamos en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando de Ley de Inspección y Vigilancia y el impacto sobre la autonomía universitaria, con los profesores Luis Fernando Restrepo Aramburo y el profesor Francisco Cortés del Instituto de Filosofía. El gobierno universitario, frente a esta ley, además de la ya tradicional discusión, ¿cómo lo ve usted? ¿Afectado? ¿Puede ser más difícil? ¿Se puede politizar la universidad? ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo creo que aquí en la universidad todavía no se ha percibido bien qué es esta ley y qué problemas tiene. Es decir, los estudiantes en general tengo la impresión de que no son conscientes de los problemas que tiene o que puede producir esta ley. Indudablemente que en el momento en que esto empiece a convertirse en un problema y en una realidad normativa para la universidad que empiece a afectar la vida de la universidad, pues seguramente va a haber reacciones contra esta ley y ojalá esas reacciones fueran el resultado de una politización, en el buen sentido o en el sentido en que debe ser la politización, es decir, comprensión de un problema para enfrentarlo a través de la crítica y de la resistencia civil, con el fin de buscar una transformación de esa ley. Eso me parecería muy bueno si a eso es a lo que usted se refiere como politización. En ese sentido me parece que politización sí, comprensión de una ley, que comprender una ley es un asunto bastante complejo, reaccionar contra ella, como ya se comenzó a reaccionar en la universidad, ya ha habido algunas manifestaciones
en el Consejo Académico, y es la primera universidad pública que presentó ya una serie de reclamos a esta ley, y creo yo que por ahí es donde hay que empezar entonces a desarrollar esa politización con el fin de llegar al punto que tenemos que llegar. Esa ley no se necesita para nosotros. Bueno, esa ley de 1740 obviamente es una concepción de politización. Yo lo preguntaba, además de esa que puede ser interesante, el hecho de que se vuelva, entre comillas, digamos un fortín político, incluso más allá de lo que puede ser hoy, según la visión de muchos analistas. Existe ese riesgo, sobre todo porque esa misma ley permite el envío de delegados del Ministerio de Educación Nacional casi que a supervisar algunos de estos elementos relacionados con lo que primero era simplemente autonomía de las universidades. Hombre, ahí qué pena con ellos, pero nos va a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando el Ministerio de Educación pretendió que la Universidad de Pamplona desarrollara el software de las universidades públicas. ¿Sí? Hombre, ¿sí? La solución no alcanza las dimensiones del problema. ¿Sí? Simple y dulcemente, en el desarrollo de la aplicación para manejo de la contratación en la Universidad de Antioquia, le planteaba a los ingenieros que nos mandaron a hacer el diagnóstico de entrada: hombre, no me sirve el modelo de ustedes donde el ordenador del gasto es uno solo. Yo tengo en la Universidad de Antioquia más de 200 ordenadores del gasto que contratan. Así que si usted va a sistematizar la contratación de las universidades, me tiene que hacer una aplicación donde sea posible que más de 200 ordenadores del gasto contraten y que se pueda controlar. Hombre, todavía estamos sentados esperando la aplicación. Sí. La universidad en eso va a tener que aliarse con la nacional y sistematizar la contratación detrás del programa que ya hizo la nacional. Pero la solución, ¿sí?, ignora a quién va dirigida. Esta ley casi que es una ley con nombre propio, que eso en una democracia no debe ocurrir, ¿sí? No se debe crear una ley para la Universidad San Martín, no, hay que crear una ley para el sector universitario, para el servicio público de la educación superior. Eso es lo que debe regular la ley, no los casos particulares a los que da lugar una institución que se aprovecha de la incompetencia del gobierno para la inspección y vigilancia. No quiero dejar escapar en medio de esta discusión porque solo nos quedan 5 minutos, aunque no está explícito allí, sí aparece el concepto de democracia universitaria, incluso cuestionada con autonomía. Pues, digamos, teniendo en cuenta la autonomía universitaria, ese concepto de democracia a veces es no muy comprensible. ¿Ustedes consideran que esta ley de 1740 hace más difícil y restringe más la participación, digamos, democrática en la universidad para elegir, por ejemplo, un rector, o para elegir, por ejemplo, un decano, o para elegir, por ejemplo, los integrantes de un consejo superior? ¿Cuál es su percepción, usted que ha sido un estudioso reciente de ese tema? Bueno, yo hasta lo que he entendido de esta ley, pues esta ley no tiene que ver con esos asuntos. O sea, esta ley tiene que ver con los asuntos de inspección y vigilancia. En ese sentido, pues no creo que vaya a afectar todos estos procesos, que son procesos diferentes y que están regulados a partir de la Ley 30 de 1992. O sea, allí es donde está planteado todo este asunto de la organización de gobierno de la universidad. Nosotros en este debate, hace una semana, pues hace 2 semanas, por la rectoría, pues discutimos mucho todo esto y discutimos mucho todo el asunto del gobierno universitario
y planteamos las grandes limitaciones que hay en la Ley 30 para definir este gobierno universitario, es decir, las limitaciones que hay desde la definición de la composición de los miembros del Consejo Superior, la estructura del Consejo Académico y de los otros consejos de facultad, escuela e instituto, y de la participación de los profesores y estudiantes como representantes en esos consejos. Hay una gran limitación en esa Ley 30 de 1992 para el ejercicio de la democracia en la universidad, y eso va a tener que ser revisado, porque de lo contrario va a seguir pasando lo que pasó esta vez. El 98% de los estudiantes no participaron en la consulta por la rectoría. El 47% de los profesores tampoco participaron. Un rechazo, eso manifiesta un rechazo de las mayorías universitarias a la forma de organización del gobierno universitario. Ese concepto de democracia universitaria, para usted, ¿tiene realmente alguna referencia que pueda discutirse? Okay. Para mí, la universidad, ¿sí?, es el campo donde debe de discutirse y construirse la democracia, pero no es propiamente el campo político para reclamar la igualdad, ¿sí? La academia es el campo de las ortodoxias, lo ha sido y lo va a seguir siendo toda la vida. Y así como la academia tenía su letrero exigiendo que se supiera geometría para entrar, la misma Constitución señala que la universidad no es para todos, ¿sí? Ese no es un derecho del hombre, un derecho natural. No, en esta sociedad nuestra, hombre, se supone que para entrar a la academia se debe saber geometría, y el que no sepa no entra, ¿sí? A partir de ahí, pretender una democracia, para mí sigue siendo tan absurdo como era en los 70s, ¿sí? Hombre, cuando yo entré como instructor a la Universidad de Antioquia, mi mentor y mi maestro de toda la vida fue mi superior, y yo lo traté como al superior y lo respeté como al superior, y nunca pretendí que lo que yo creía sobre una materia o sobre un problema universitario debiera tener la misma consideración y valor de lo que tenían los maestros que me enseñaron y que me recibieron en la escuela. Cuando fui decano en los 80s, recuerdo que la reunión con el cuerpo de docentes llegó a la conclusión de que lo que tenía que hacer el decano en los 80s era alcanzar lo que no se había podido hacer de la propuesta de los 60s. ¿Sí? Hombre, es una jerarquía. El conocimiento, ¿sí?, debe ampliarse, la posibilidad de adquirirlo a todo el mundo. En esa democratización estamos de acuerdo, pero el funcionamiento de una universidad no debe ser un funcionamiento democrático. Es una estructura, debe ser una estructura que reconozca las categorías, ¿sí? Cualquiera no es un doctor. Pero entonces, ¿quién determinaría esa estructura? Porque igual alguien tendría que determinarla. Es decir, hay una distinción que no alcancé a hacer en la primera intervención sobre esto de democracia, pero efectivamente la democracia es un concepto político para el funcionamiento de las organizaciones políticas, de los partidos, del Congreso, del Consejo, de las asambleas departamentales, etc. La democracia y la política en la universidad tienen unas características distintas. Debe haber democracia en la universidad, pero esa democracia no es la democracia, ni ese gobierno democrático puede ser el gobierno democrático del Estado, ¿sí? Se puede organizar democráticamente la representación en la universidad, pero la política democrática es un elemento de la universidad que debe estar en el mismo nivel
que los otros elementos de la universidad, que son la ciencia, la investigación y la extensión. Son 4 elementos que conforman la universidad, y la universidad debe ser ante todo ciencia, investigación, extensión, ciencias sociales, y debe existir la política, pero la política nunca puede estar por encima de los otros elementos ni subordinarlos, sino estar de forma paralela y solamente en un tipo de organización representativa de la democracia, como está establecido en la Ley 30 de 1992. Bueno, tengo un minuto y les agradezco que por favor, para poder cerrarlo, terminamos con el concepto de democracia, pero todo esto obviamente está en el marco de la autonomía universitaria y del gobierno universitario, si se quiere. Ese concepto de autonomía, ¿usted cree que hacia el futuro va a debilitar a la universidad? El concepto, a la luz, digamos, de esta ley 1740 y las nociones de que el Estado debe estar ahí, mandar a su representante, de hacer vigilancia. ¿Cómo avisora usted ese concepto y qué recomienda? Hombre, yo de pronto, por ser abogado, no respeto las normas de la misma manera, porque para mí que esta ley va a tener la misma suerte que tuvo las leyes anteriores, ¿sí? Y que el Estado no es capaz de estorbarle tanto a tantas universidades al mismo tiempo, ¿sí? Ha mostrado que no es capaz, ¿sí? Ha mostrado también que no lo quiere hacer, ¿sí? Porque el valor que le ha dado a la ampliación de la cobertura es tal que el gobierno, a pesar de la San Martín y a pesar de muchas otras cosas, va a seguir haciéndose el ciego frente al crecimiento de oferta irregular de educación superior. ¿Por qué? Simplemente porque le da un indicador de productividad que necesita para el OCDE y que no puede conseguir gastando lo que hay que conseguir para ampliar esa cobertura con calidad. ¿Se impondrá entonces, cree usted que también, como dice el profesor Restrepo, se impondrá la autonomía o realmente hay un riesgo? No, yo creo que la autonomía de la universidad va a seguir teniendo su fuerza y su importancia. Esa ley le pronostico una pronta caída por parte de la Corte Constitucional, porque esa ley tiene una serie de problemas que ya incluso creo que se están preparando las demandas, y por ese lado se va a ir, precisamente porque esa ley, al ir más allá de los artículos, lo que está en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 30 del 92, pues entonces va a generar una serie de problemas que van a determinar la posibilidad de que se declare su carácter inconstitucional. Bueno, creo que ahí están los argumentos. No nos queda sino agradecerle a los profesores Luis Fernando Restrepo Aramburo, al profesor Francisco Cortés por haber estado con nosotros, a ustedes por acompañarnos una vez más en la fuerza de los argumentos. Nos vemos en una próxima oportunidad.